Victoria TV. Buenos días, bienvenidos a un programa más de Mesa de Redacción. En esta ocasión vamos a platicar, pues ya en sí estamos en un periodo de elecciones y pues conocer a fondo, sobre todo el aspecto legal que regula pues esta época electoral, las campañas, las precampañas. Y para eso hemos invitado al presidente del Consejo del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, al licenciado Javier Mier, que pues, le agradecemos como siempre que acuda a estas instalaciones del periódico Victoria a platicar con nosotros. Bienvenidos. Ingeniero, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes para platicar de un tema importante que nos atañe a todos los ciudadanos duranguenses. Así es. Y bueno, vamos aquí con mis compañeros que ustedes ya conocen. Vamos a empezar a platicar sobre este tema, ¿sí? Sobre todo porque hubo algunos cambios en los periodos de campaña, en las precampañas, y pues yo empezaría por esto, Lucio. ¿Cuál serían hasta ahorita, hablando del desarrollo ya de las precampañas, los términos para llevarlas a cabo, los términos de registro? Esos periodos que muchas veces la ciudadanía, pues vamos a empezar a escuchar y acostumbrarnos, porque es la primera vez que se aplica, ¿no?, este tipo de cambios. Sí, señor. Pues antes que nada agradecerles el favor de la invitación. Es un espacio muy importante que agradecemos, por medio del cual llegamos a los ciudadanos duranguenses, y comentarle efectivamente la legislatura en turno, la 65ª legislatura, tuvo bien hacer modificaciones, reformas y adiciones a la legislación electoral en el sentido de acortar los tiempos de precampaña y de campaña. Es bueno comentarlo porque mañana es un día importante. Mañana inician lo que son las precampañas electorales, y qué bueno que la sociedad duranguense sepa con qué reglas estamos jugando, cómo debemos aplicarlas en beneficio de una equidad en la contienda. Mañana, 28 de febrero, iniciamos con primer grupo de municipios que contemplan esta precampaña, que lo comprenden Durango Capital, Gómez Palacio y Lerdo. Culmina el 1 de abril. Posteriormente, inicia un segundo grupo el 6 de marzo, que comprende 15 municipios. De igual forma, culmina el día 1 de abril. Y por último, el tercer grupo, con 21 municipios, que inician el 13 de marzo y culmina de igual forma el 1 de abril. ¿Cuál es el sentido? El legislador tuvo bien, en su exposición de motivos, aclarar que Durango necesitaba una reducción de tiempos de precampaña y de campaña. Recordemos que el año inmediato anterior, 2012, tuvimos un año electoral de tipo federal. Hoy estamos en un proceso electoral local y la intención es evitar tanto bombardeo al ciudadano duranguense. Es como una opinión institucional muy benéfico que se hayan acortado los tiempos de campaña, porque también se implica muchos beneficios para la sociedad duranguense. Menos derroche, ¿no? La ciudadanía siempre cuestiona que hay un excesivo derroche en campañas. Efectivamente, al haber también reducción en tiempos de campaña, se tiene como consecuencia lógica una reducción en costos económicos. También hay que puntualizarlo que en lo que es el referente a las prerrogativas y sobre todo el financiamiento público de los partidos políticos, no fue tocado en lo conducente como tal. Hay el artículo 86 que nos da la pauta al Pleno del Consejo Electoral para determinar el monto del financiamiento público, quedó intocado. Sin embargo,
aplicamos la ley como es ley vigente. Una de sus principales obligaciones es observar el principio de legalidad. Por tanto, solamente actuamos en base al Estado de Derecho que nos otorgó la legislatura en turno. Bien, bueno, me acompaña nuestro compañero Gilberto Lastra y Mariano Cervantes. Lo di como, pues ya los conocen, por eso quizás ya no los nombré. Aquí pudiera preguntarle, licenciado, ayer justamente comentábamos que en el caso de registros únicos como precandidatos o ya como candidatos, si hay un solo registro, los partidos pueden hacer independientemente las precampañas internas cuando se supone que no es candidato único. Bueno, es muy importante resaltar este tema en beneficio de toda la sociedad duranguense, no solamente de los aspirantes a algún cargo de elección popular. La legislación en turno no prohíbe, y hay que decirlo textualmente, no existe ningún articulado que prohíba el ejercicio de precampañas al interior de los partidos políticos cuando exista solamente un solo precandidato. No hay condicionante que prohíba ese ejercicio. Pero se va a publicitar de todo. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis de los criterios de interpretación que ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en base a interpretación de legislaciones. Y aquí es importante, voy a tratar de ser muy explícito y con términos ligeros, llanos, no tan técnicos, para lograr el objetivo de que la ciudadanía conozca cuál es el asunto en cuestión. En 2009, en el estado de Baja California, se promueve una acción de inconstitucionalidad, donde toca conocer al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, la legislación de Baja California sí prohibía expresamente que precandidatos únicos hicieran actos de precampaña. En ese sentido, un partido político se pronunció haciendo efectivo un medio de control constitucional, que es una acción de inconstitucionalidad. El beneficio que tenemos aquí es que el Pleno se pronunció diciendo que validando esa reforma, manifestando que no hay ninguna violación a derechos fundamentales con esa condicionante. ¿Qué se está privilegiando? El principio de equidad en la contienda. De lo contrario, si algún precandidato hiciera un ejercicio de precandidatura al exterior de su partido, hay que recalcarlo, exterior de su partido, se estaría computando un acto anticipado de campaña en perjuicio de los demás precandidatos. ¿Qué nos deja como resultado? Que tanto la Corte como órgano máximo jurisdiccional en la República y la Sala Superior como materia electoral, con excepción de la fracción segunda del 105 constitucional, hicieron suyo ese criterio. Y es una manera de interpretación que nos obliga a todas las autoridades electorales de respetar esos criterios de interpretación. ¿Por qué? Porque nos mandatan a observarlo como una homogeneidad de interpretación. Y aquí es donde va la aclaración. Los precandidatos, independientemente de que sean únicos o varios, tienen expedito su derecho de pronunciarse en el interior de los partidos políticos. Lo que está prohibido es que exterioricen esas manifestaciones a la ciudadanía en general siendo precandidatos. O sea, pero en los hechos, aunque no convoquen, pues va a haber entrevistas, van a hacer de alguna manera presencia en medios de comunicación, con objetivo de la precampaña interna, ¿no? Efectivamente, hay que aclarar también y deslindar hasta dónde pueden actuar un precandidato. ¿Qué es lo que nos obliga a las autoridades electorales? Privilegiar el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Y qué es un derecho fundamental? Sobre todo el de expresión, el de manifestación, el de ejercicio de un derecho democrático. Lo que tenemos la obligación de los órganos electorales es cuidar que no se traspasen esas facultades y esos derechos.
Es una línea muy delgada. Sí, Por sí. eso hay que ser muy puntual y trato de ser lo más claro posible. La situación es que tienen expedito sus prerrogativas, tanto en radio, televisión, como en prensa escrita, con la salvedad de que sea la que le corresponda al partido político que los postula. Ellos no pueden contratar de manera directa o indirecta espacios en radio, televisión, porque eso es una prohibición que está plasmada desde la Constitución General de la República. Ese monopolio se le atribuye exclusivamente a lo que es el Instituto Federal Electoral en cuanto a radio y televisión. Hay que ser muy puntuales. Lo que es la prensa electrónica. Sí. Las entrevistas, obviamente, es un derecho de expresión, de manifestación, siempre y cuando se respeten la esfera de derechos que puede interpretar en esa entrevista. ¿Qué quiere decir? Que no incite al voto, que no difunda un programa de acción, que no difunda una plataforma electoral. Son situaciones que son propias de una campaña electoral. Por lo tanto, la precampaña está acotada a que ellos se manifiesten al interior de su partido político, simple y sencillamente. Pongo un caso. Hay un juicio de revisión constitucional que es ícono en este criterio, el 169, diagonal 2011, de una persona conocida, es en el Estado de México, la precandidatura de Erubiel Ávila, hoy gobernador del Estado de México, donde se pronunció la coalición opositora imputándole actos anticipados de campaña y de precampaña. La Sala Superior resuelve diciendo que no tiene vedados sus derechos de pronunciarse al interior de su partido. Máxime que la convocatoria que emitió el órgano facultado del partido establecía que quien iba a elegir al candidato sería una convención de delegados. Por lo tanto, ese precandidato único podía manifestarse y expresarse al interior de esa convención de delegados exclusivamente, sin traslapar ese ejercicio a la ciudadanía en general. De lo contrario, ahí sí estaría incurriéndose en una violación a la ley electoral. Perfecto. Porque inclusive partidos hasta inventan candidatos, ¿no? Digo, le llaman candidatos espejo, otros pues nomás para que lleve ahí, se inscriba y que aparentemente exista competencia y poder participar, pero quedó claro realmente la interpretación de parte de nosotros. Esa es la intención, y queremos agradecemos también este espacio que nos dan la oportunidad de dar a conocer estas especificidades de la legislación, y más allá de la legislación. Ustedes se han dado cuenta que tenemos que hacer uso de criterios de interpretación que no dependen de nosotros como organismos electorales, sino que dependen inclusive del máximo órgano jurisdiccional en la República y inclusive del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, por disposiciones legales nos obliga a observar esos criterios de interpretación de cualquier tipo de norma, siendo presencia sobre todo lo que es precampaña. Y es bueno aclararlo porque mañana iniciamos una precampaña electoral en el primer grupo, que es Durango, Gómez Palacio y Lerdo. Por lo tanto, estamos jugando con reglas claras, concisas. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar y qué puede pronunciarse. Muy bien. Gilberto, sí. Sí, se ha hablado mucho en el país de que el sistema electoral mexicano es muy caro. ¿Cómo justificar esto aquí en el Estado? Porque al final de cuentas ustedes tienen sus fórmulas y ustedes lo justifican de determinado modo y a ustedes les cuadran los números, pero la ciudadanía no entiende esto. ¿Cómo socializar esta idea de que es el dinero justo en base al número de ciudadanos, al número de candidatos y todo esto, ¿no? Perfecto. Qué bueno que nos dan esta oportunidad de transmitirle a la sociedad duranguense qué hacemos y cómo lo hacemos. Lo que estamos haciendo en el aspecto que se refiere del costo en dado caso que tiene una elección, no es una disposición que implique el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Simplemente nosotros cumplimentamos una disposición consagrada en la legislación electoral. Es decir, ¿de quién nació este ordenamiento? De los legisladores en turno, que ellos son los que iniciaron, discutieron,
aprobaron la legislación con la que estamos jugando y ya entra el Ejecutivo en la sanción y promulgación e inicio de vigencia de esa legislación. Sí. Sí, efectivamente, yo haría votos para que se nos diera oportunidad a los organismos electorales. Viene, tengo entendido que está en comisiones una iniciativa para adicionar el artículo 50 de la Constitución local, donde se le permita a los órganos constitucionales autónomos la facultad de iniciar leyes en aras de presentar iniciativas especializadas que redunden en un beneficio a la sociedad duranguense. Y en este caso entraríamos nosotros proponiendo sobre todo la fórmula que nos establece el 86 para establecer y calcular las prerrogativas de los partidos políticos. Hacer tratar de ajustarlo a que se eficientice y se aplique con total transparencia, honestidad y obviamente sean los menos recursos públicos que se utilicen. Así es. Aquí hay un comentario de los que nos están viendo y en el chat dice, los precandidatos hacen campaña externa clarísima, solo le ponen con letras chiquitas que va dirigida a militantes de su partido y realmente queda como campaña más que precampaña. Bueno, son comentarios de lo que muy se respetables. está dando, ¿verdad? Así es. Sí, Mariano. Precisamente a propósito de esto que dice esta persona que está entre la gente que nos está siguiendo, ustedes como consejeros electorales no han visto, no consideran que a veces hay esos actos de simulación, como cuando, en ese caso el que pone un póster enorme en la vía pública, un pendón grande con la fotografía del precandidato y con un mensaje y luego le ponen abajo nomás para justificar esta publicidad está dirigida a militantes de mi partido. ¿No es un acto de simulación? O por ejemplo cuando lo que decía el ingeniero Mujica, que ponen una planilla para simular que hay contienda y hacer de cuenta que hay competencia, cuando en realidad ya saben ellos y saben los otros y sabemos todos que uno de ellos es el que está realmente apuntado a ser el candidato. Bueno, es correcto tu apreciación, muy respetable. Sin embargo, nosotros como autoridad electoral, y hablo como integrante del Pleno del Consejo Electoral, tenemos una serie de atribuciones establecidas en la legislación. Aquí tenemos que actuar conforme al marco que tengamos establecido. Independientemente, sin prejuzgar, lo claro, de que pueda existir alguna simulación, se tiene que demostrar. Y las facultades que tenemos nosotros como órgano resolutor, en este caso de la materia, están constreñidas a un determinado, y me refiero a un libro sexto de la legislación electoral, que te habla de sanciones. Y aquí es bueno puntualizar que ese libro te establece desde un ciudadano común y corriente hasta la autoridad de mayor jerarquía en el Estado, incluyéndote ministros de cultos, notarios, servidores públicos, partidistas, que están involucrados en esta correlación organizativa. El hecho de que un partido político, independientemente del cual se pronuncie con un pendón del que haces referencia, solamente salvándolo con la leyenda precandidatura, es una permisión que establece la ley. Y es una permisión que nace de un órgano facultado, como es un poder constituido del Poder Legislativo. Siempre y cuando no esté prohibido, es donde entran las facultades para ordenar, en su caso, el retiro, previo requerimiento a ese partido, con el apercibimiento de las sanciones a que pueda hacerse acreedor. Sí, lo preguntaba más allá que como acto de autoridad que pudieran ustedes hacer o no hacer sanción, no, sino ustedes como ciudadanos, son ciudadanos, claro, son consejeros ciudadanos que están en ese cargo porque representan a los sectores de la sociedad, más allá de como acto de autoridad, sino como la apreciación, lo que ven los ciudadanos que nos representan en el organismo electoral, si existen o no esos actos, que son legales, claro, porque la ley no los prohíbe o porque la ley los permite, pero si aprecian ustedes como apreciación. Efectivamente, antes de ser funcionarios electorales somos ciudadanos duranguenses y esa es la intención, representar de manera digna a la sociedad duranguense, a la ciudadanía como tal. Nuestra apreciación, y por eso retomo el comentario que hice en el inmediato anterior, es bueno que nos concedan a los organismos electorales
la posibilidad de proponer como ente legitimado iniciación de proyectos legislativos que tiendan a contribuir a un mejoramiento de la legislación que tenemos. ¿Por qué? Porque son emanadas de ciudadanos comunes y corrientes que vivimos día con día lo que es un proceso electoral y que podemos proponer mejoras que retribuyan en una mejor organización, en una manifestación explícita, en una observancia irrestricta de derechos fundamentales, pero también salvaguardando los derechos de terceros, que no se vean violentados, que no se vean perjudicados por una posible simulación, en dado caso, que se pueda incoar en cualquier tipo de precampañas o de campañas. Okay. ¿Cuál es? Sí, pero nomás quiero pasar aquí una pregunta, es más o menos sobre el mismo tema. Dice, supe que el Partido Acción Nacional se había registrado otro precandidato a la presidencia, además de Jorge Salum, solo para que Salum pueda hacer precampaña. ¿Es válido? Y luego le pone campaña espejo. Eso es lo que comentamos, ¿no? Efectivamente, yo quiero ser muy taxativo. La autoridad electoral no puede violentar la vida interna de los partidos políticos. Hay principios rectores que se deben de respetar, como es el autogobierno y la autodeterminación de los partidos políticos, sea cual sea. Y esto es una facultad expresa que se le concede a los organismos políticos para que ellos se gobiernen entre sí, emitan sus lineamientos, pronuncien cualquier precandidato o candidato de acuerdo a la vida interna de cada instituto político. Si existe alguna violación, entonces sí nos genera una jurisdicción al órgano electoral para aplicar en consecuencia la posible sanción. Sí, porque este precandidato puede cumplir todos los requisitos. Y ahí no, digo, ¿qué se puede hacer? ¿No? Está en pleno ejercicio de sus derechos fundamentales consagrados en el 35 constitucional de participar en su derecho activo y pasivo de voto. Sí, Gil. Habla de que se pueden hacer propuestas legislativas. ¿Cuáles son los puntos débiles que ustedes ven que van a sufrir en este proceso electoral? Los puntos que se deben de mejorar que ustedes ya están previendo. Bueno, yo no manejaría puntos débiles. Yo manejaría puntos que pudieran beneficiar, que pudieran contribuir a una organización de elección, sea intermedia o sea total, como sería el caso del 2016, en aras de proponer, sobre todo, reglas claras, concisas, sobre todo, donde se involucre el aspecto de los derechos fundamentales, que no se coarte ningún derecho. Eso es lo que tratamos de buscar nosotros, de ser un órgano garante, de ser un órgano rector, donde el respeto, la tolerancia, la pluralidad de ideas se ven privilegiados. Y sobre todo, respetar la facultad soberana que tiene todo ciudadano de elegir a sus representantes. Así es. Bueno, hay dos preguntas que aquí nuestro amigo Felipe Correa nos dio una relación muy puntual y pues le vamos a dar contestación. Habla de los términos que ya lo comentó el consejero presidente, que se dividieron los municipios en 3 rubros. Se habló ya del primer grupo, que es Durán, Gómez y Lerdo. Son 33 días, habla de cuánto duran las precampañas. Así es. Que son a partir de mañana, ¿sí? Mañana 28, de 29 al 1 de abril. Inclusive 28. Inclusive 28. 28 al 1 de abril. Así es, aquí está 28 efectivamente. Y son 33 días. Las precampañas para el grupo 2, que diría yo son los intermedios, los municipios intermedios, ¿verdad? Demográficamente hablando. Demográficamente hablando, son 33 días también. Sí, son 20. No, ahí son 27 días. 27. Así es. Y el grupo, es 27, sí está. Me faltan los lentes, perdón. Y el grupo 3 son 20 días. ¿Sí? O son 20 días, del 13 de marzo al 1 de abril, ¿es correcto? Ahí son 23 días. Ah, pues ahí le gané. Creo que, bueno, ahí ni con lentes largos. Son 20, son 23 días. Bueno, eso es para los que nos están preguntando. Por otro lado, aquí venía un comentario, bueno, está un poco largo, pero para darle participación a
A Rosales dice, los políticos nunca van a cambiar y el dedazo, bueno, ni para qué platicamos de eso. Bueno, pues eso es cada partido. ¿Cómo puedes hablar de democracia si de todas luces se imponen a candidatos elegidos no por el pueblo, sino por un padrino, por su padrino? Y más claro, bueno, ya nada más que estuviéramos ciegos o tontos para que ellos creen. En fin, empezará el show de las elecciones, aunque ya sepamos el resultado a tirar el dinero que al cabo nos sobra. Bueno, pues aquí queda claro que el espíritu de las nuevas reformas es acotar o acortar los periodos de pre-campaña y de campaña, pues para que exista menos derroche, indiscutiblemente no hay problema, ¿no? Y luego, bueno, pues hay otra, pero muy largo, ahorita lo vemos. Y no sé, Mariano, adelante. Una consulta que quisiera hacerle es si hay algún tipo de regulación o alguna novedad en cuanto a cómo deben ser la propaganda, las campañas, lo que se refiere propiamente a los materiales, a los usos, a la difusión que harán los candidatos o precandidatos en este caso, en este momento, para este proceso. Efectivamente, nada más quiero hacer una aclaración. Pronuncié que el último grupo de precandidaturas durarían 23 días, son 20 días para aclararlo. Contestando a su pregunta, la legislación establece de manera precisa los términos y los conceptos tanto de precampaña electoral como de campaña, lo que es actos y propaganda electoral. Tenemos aquí una situación que nos beneficia a todos, que es que maneja que los materiales sobre los cuales deberá ejercerse una propaganda electoral se deberán de utilizar sobre todo aquellos materiales de tipo reciclable, biodegradables, que no presenten un daño al entorno natural. Esa es una preocupación. Sabemos que proceso con proceso se acumulan toneladas de propaganda que en su momento pasan a ser basura, que no cuentan con esas características de ser biodegradables y que impactan en lo que es el contexto natural. Ya se previó en la legislación que se utilizara materiales reciclables y biodegradables en atención y respeto del entorno natural. Bien, voy a hacer otra pregunta que nos están dando, que no creo que vaya con el tema, pero bueno, nos preguntan, más bien le preguntan al consejero presidente, que son un grupo, son choferes de varios sindicatos y que van a iniciar una cruzada por nuestros derechos y tienen una iniciativa en el Congreso y que está detenida y que si violan alguna ley electoral, si lanzan esos folletos que no mencionan a ningún partido en especial. O sea, yo creo que es independiente, ¿no? Obviamente, ahí sin prejuzgar, porque no conozco el contenido Sí. del documento que pretenden circular. Sin embargo, ellos como personas físicas tienen expeditos sus derechos fundamentales de expresión, de manifestación de las ideas. Sin embargo, habría que conocer qué tipo de pronunciamiento están haciendo, que pueda inmiscuirse a favor o en contra de algún partido o candidato, que situación que sí está prohibida. Para cualquier persona le está prohibido pronunciarse en detrimento de alguna institución política que la calumnie o que la injurie. Eso sí está debidamente tipificado en la legislación electoral. Bien, aquí justamente menciona que donde podrían entrevistarlo por ser el árbitro electoral, que vea, supongo, el folleto y confirme si no se viola alguna regla electoral. Con mucho gusto, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene las puertas abiertas, no solamente para ellos, para toda la sociedad duranguense. Nos ubicamos en calle Litio sin número de la colonia industrial. Para mayor ubicación estamos a un costado de lo que es el Palacio Federal. Tenemos un horario de labores de 9 a 15 horas y de 18 a 20 horas, con la aclaración, desde que el 7 de diciembre, todos los días y horas son hábiles hasta la conclusión del proceso electoral. Siempre serán bien recibidos y tendrán la atención que merecen. Hay un tema importante, las coaliciones.
Las coaliciones, bueno, pues, ya se menciona que particularmente en algunos municipios va a haber ese tipo de alianza electoral que permite la ley. ¿Cuál es la ruta a seguir en este caso? Los términos, cuándo es el término máximo para registrarlo, qué procedimiento tienen que hacer para quedar registrados como coalición. La legislación electoral contempla el concepto de coalición, no alianza, sino coalición, que es la unión de dos o más partidos políticos con la intención de contender en un ajuste electoral. La ley nos establece un procedimiento que deben de solicitar su registro como tal 22 días antes del inicio formal del registro de candidaturas. Si partimos que el registro de candidaturas es del 22 al 29 de abril, restamos los 22 días sin contar el día 22 y nos arroja que es el último de marzo, la fecha límite para solicitar ese registro de coalición. Amén de que la legislación establece una serie de lineamientos que deben de observarse, como es la presentación de un convenio de las fuerzas políticas que se están coaligando, en el sentido de establecer su mecanismo, su vida interna, que te regula desde la adopción o en su momento creación de documentos básicos como declaración de principios, programa de acción, estatutos, o bien puedes adoptar el de alguno de los partidos coaligados. Te maneja desde la forma de representación de las personas que lleguen a acceder al poder, la forma de quién podrá hacer uso de los medios de impugnación, en fin, trata de aclarar, acotar cuáles son las facultades inherentes a los integrantes de dicha coalición. ¿El periodo de duración quién lo determina de esta coalición? La misma ley, la duración te establece que será que una vez culminando la elección, automáticamente queda sin efectos la coalición. Otro de los puntos que a la gente le interesa mucho es la cuestión de la fiscalización de los recursos. Se hablaba que antes de comenzar el proceso se habían hecho cambios en la legislación local. ¿Cuáles son estos cambios y qué beneficios pueden llegar a tener ya en la aplicación de la norma electoral? Efectivamente, hay que decirle a la sociedad en general que la legislación contempla la fiscalización de recursos públicos y privados, también hay que decirlo, de los partidos políticos. Okay. Contamos con una comisión de fiscalización integrada por 3 consejeros, de la cual un servidor es el presidente de esa comisión de fiscalización. La ley nos contempla la forma y plazos que un partido político, coalición en su caso, o agrupación política puede informar, o debe informar, mejor dicho, y te habla desde el gasto ordinario, Okay. te habla desde el gasto de precampaña, te habla de gastos de campaña y te establece los plazos. Okay. Acaba de fenecer el día 15 de febrero los plazos para que los partidos políticos presentaran sus informes de gastos ordinarios de campaña. En ese sentido, la comisión analiza con un equipo de contadores la efectividad y la procedencia de los comprobantes, por decirlo así, que aporta cada partido político y acreditar que lo gastaron sin rebasar un tope de gasto, que se realizaron en la materia electoral y en su momento, de ser el caso, se puede hacer un pliego de observaciones con la intención de que puedan salvaguardarse y se puedan subsanar esas anomalías. De lo contrario, ya sí es inminente la aplicación de una sanción correspondiente. Sí. Bueno, va sobre aquí la referencia a la pregunta sobre este tema que preguntó Gilberto, la fiscalización. Nos preguntan que cuántos son los topes de gastos de campaña. Aquí justamente vienen exactamente, nos auxiliaron de aquí del Instituto Electoral. Y por ejemplo, para precampaña, no sé si lo puedo decir rápido, sí, adelante. Durango es 1.329.386.45. Es correcto. Para Gómez Palacios, 724.924.10. Y para Lerdo, 313.920.81.
y así vienen todos los demás municipios del estado. Así es. Y para campaña, pues obviamente también ya tienen sus topes los municipios, y voy a mencionar a los tres principales. Durango como tope de campaña. Aquí no van incluidos la pre-campaña en este. Son diferentes. Son diferentes. Perfecto, son 8.321.236.30. Para Gómez Palacio, 4.435.668.58. Y para Lerdo, 1.921.543.75. O sea, bueno, pues aquí están los topes, y aquí es donde justamente la fiscalización es muy importante. Me insisten los que preguntaron hace un rato del folleto, que si es posible en este momento trasladarse al instituto y si pudiera alguien atenderlos para que verifique el folleto, si viola alguno. Con mucho gusto. Siempre estamos con las puertas abiertas. Yo, terminando esta entrevista, me traslado a la institución para atenderlos como se merece. Muy bien, pues bueno, ahí un ratito más ahí los espera para que vean el folleto y ya les darán las recomendaciones necesarias. Sí, María. A propósito de los topes de campaña, hemos escuchado y de repente no faltan comentarios, a lo mejor no sé si quedan bien informados, que dicen que ¿de qué sirven que hayan esos topes de campaña si con frecuencia no hay consecuencias inmediatas o no las que algunas personas pudieran esperar que hubiera en quien rebase los topes de campaña? Y por otro lado, me ha tocado escuchar, sobre todo políticos o gente en el ámbito político, que dice que los topes son insuficientes, que ellos necesitarían más recursos, que el tope que les fija la ley no les alcanza para hacer una campaña como quisieran ellos hacerla, quizá pensando en cómo se hacían las campañas antes, no sé. Y por esos dos comentarios me llaman la atención, de quienes dicen que ¿cuál es la ventaja de que haya topes si la rebasan y no pasa nada? Y la otra de quien dice es que no son suficientes, necesitamos más recursos para hacer campaña. Efectivamente, yo quiero trasladar la exposición de motivos de la legislación donde es la génesis de lo que es la figura de topes de gastos de campaña o de pre-campaña. La intención es que todos los contendientes, llámese partidos políticos o candidatos, tengan una observancia irrestricta al principio de equidad en la contienda. Aclaro, equidad que no es sinónimo de igualdad. La equidad te figura tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Por eso se traslada en los cálculos o en las fórmulas de cálculo de prerrogativas de financiamiento público, el caso de Durango, que establece que del monto que se acuerde, el 30% se aplica de manera igualitaria a todos los partidos contendientes. Sin embargo, el 70% restante se aplica en base a la fuerza electoral de la elección inmediata anterior. Ahí estamos en presencia de los dos conceptos. Igualdad, que se traduce en el 30% de manera igualitaria, y el 70% en base a su fuerza electoral. Esos son los conceptos definidos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en la legislación? Los órganos electorales, establecer límites o topes de gastos. ¿Para qué? Para que no se mercantilice y no se exceda. Aquí estarías en la presencia de que el partido que tuviera más dinero podría tener el mayor acceso a la ciudadanía, independientemente de los medios que utilice, con una flagrante violación en detrimento de los demás contendientes. Esa es la intención de que existan topes, y hay que aclararlo. El instituto, como el Consejo Electoral, como órgano máximo de dirección, solamente fijan los topes, no les entregamos la cantidad. Esa cantidad va implícita en su financiamiento público, que se entrega anualmente y, de ser el caso, cada 3 años, como un complemento a sus gastos de campaña. Nada más establecemos el límite del que no pueden pasar. El caso de la consecuencia es aplicar una sanción para, de ser el caso que se acredite esa violación, aplicarla graduando la gravedad, individualizando una sanción, es decir, aplicando los principios rectores, en este caso del ius puniendi,
que nos establece la legislación para efectuar de manera precisa, con un argumento sólido y bastante, una posible infracción a este tópico. Bien. Bueno, pues prácticamente hemos terminado con el programa. No sé, licenciado, algún comentario adicional. Pues estamos realmente mañana arrancando ya el proceso electoral. Primero que nada, agradecerles el espacio que nos han brindado. Es muy importante que nos permitan llegar a la sociedad duranguense, que conozcan, que sepan qué estamos haciendo y que contamos con toda la intención de prevalecer y de respetar la voluntad popular. Mañana inicia una etapa importante en la vida política electoral de la entidad federativa. Hay que ser muy puntual. Las precandidaturas pueden manifestarse al interior de su partido, no al exterior. Eso sería una violación. Eso es muy importante. Y la otra es invitar a todos los actores políticos para que tengan una contienda de respeto, de propuesta, que se alejen de la diatriba, de la descalificación y que le demos a Durango una elección como se merece, a la altura que merecemos, con pleno respeto a la normatividad y a las instituciones electorales. Muy bien, pues muchas gracias. Y yo creo que es parte importante que exista civilidad política en esta competencia electoral y sobre todo que no divida a la sociedad. Simplemente es un proceso electoral, que gane el que tenga mayores votos, y eso es lo más importante de la propuesta. Entonces, nuevamente quiero agradecer al licenciado Javier Mier, consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, haber estado en nuestro programa pues mesa de redacción, como cada semana, invitarlos para que vean este programa que está grabado a partir de mañana, y invitarlos para que nos acompañen la próxima semana. Muchas gracias. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.